Bueno, somos el grupo número 3, para el 12 vamos a resolver la guía 27. Mi nombre es Luis Antonio Quillo. Alberto Almeida. Vamos a resolver la pregunta número 1. Uno te pone una llave y dice que se aplica una fuerza de 20 newtons en 3 puntos. Dice que cuál va a generar el mayor torque. La una está al pie de la... Se podría llamarle, pero la cosa es que la una está al pie de la llave, la otra está en medio y la otra está en el extremo. Si yo sé que torque es fuerza por radio, que tenga mayor radio genera mayor torque. Se acabó. Gracias. Pregunta número 2 entonces. Pregunta número 2. Una fuerza de magnitud 80 newtons actúa en el extremo de una llave de 12 centímetros, como se muestra en la gráfica. El momento de torsión que realiza la fuerza es... Listo, entonces 12 centímetros y 80 newtons. 0,12 metros. 1 centímetros. Sí, te piden la magnitud la fuerza de magnitud del metal. Entonces nos piden calcular el torque para ello y nos damos cuenta que la fuerza que está aplicada forma un ángulo distinto a 90. Entonces el primer paso que hay que hacer es prolongar la línea de acción de la fuerza para así hacer la distancia. Porque no podemos tomar esta distancia para calcular el torque, que es la fuerza por la distancia. Por él. La distancia tiene que formar 90 grados. Y aquí no está formando 90 grados. Entonces, vamos a prolongar una recta de tal forma que forma 90 grados con la fuerza. 60, se por aquí. Esto va a ser aquí. Entonces, por buena trigonometría. Esta R es igual que esta X. Reemplazando, vemos que el torque es igual a la fuerza, que es 80, por R, que es lo que llamamos acá, que sería 0.2. Entonces vemos que el torque es igual a 8,31 metros. Confirmado 8.31. Literal. Es literal C. Siguiente problema. Se aplica una fuerza. Se aplica una fuerza F a una llave, tal como se muestra en la figura adjunta. ¿Qué dirección tiene el vector momento de tracción? Está una llavecita ahí, 6 pulgadas. Y aquí dice fuerza y me dan 50. Listo, de la misma manera lo que vamos a hacer es prolongar la fuerza para hacer un ángulo de 90 grados. Entonces vamos a hacerlo acá. Vamos a hacerlo para acá. Nos damos cuenta que la distancia de que va a estar aquí va a ser X igual a 6 seno de 50. Sabemos que esto de aquí nos va a dar el torque, que va a ser seno de 50 por una fuerza. Bueno, están viendo la dirección y estamos viendo que la dirección va para acá, ya que aquí en esta parte forma 90 grados, así que sabemos que la dirección está saliendo del papel. Entonces es opción E, sale. Sí, opción E, sale. Y ahí sí, pausa. Pregunta 3. El momento de torsión resultante en torno al eje A para el arreglo que se muestra en la figura es... Tenemos el siguiente arreglo, que es una varilla conectada a un eje que gira con la siguiente dirección, y tiene otra varilla de 4 metros, esta varilla es de 8 metros. Hasta el punto de aquí tenemos 2 metros y en esto 6 metros.
Y tenemos otra fuerza aplicada, que es de 40 newtons, aquí. Una fuerza aplicada con un ángulo de 30 grados Celsius, centígrados, de 30 newtons. Grados centígrados. Pilas. Dale. Y aquí también tenemos 30 grados centígrados. Sí. Solo grados, tía, solo son grados. Oye, pero no son grados, esa es temperatura. Sí, solo son grados. Solo son grados. Solo son grados. Ay, muy Sí. ¿Cómo se llama entonces? Son grados. grados. No, te Y digo otro sextos nombre. radianes. Ah, ¿Sabes? bueno, Está lindo. Sexagesimal. Entonces tenemos 20 newtons. Temperatura. Ya, lo que nos pide es el momento de torsión total con respecto al eje de aquí. A ver. Sí, eso sería igual a la suma de todas las fuerzas, todos los torques aplicados sobre este punto. Primero tenemos la fuerza 30 newtons por el seno. No, de 30 por el radio de distancia al eje, que sería de 8 metros. Y de ángulo positivo, ¿por qué? Porque esta fuerza lo que va a generar es lo que la fuerza va a hacer un movimiento que está a favor de la rotación que nos explica el gráfico. Entonces es positivo. La siguiente, la de aquí, va en contra, va para acá. Va en contra, entonces es negativo. Entonces tenemos menos 40 newtons por 2 de la distancia al eje de rotación. Y el otro que sería el de aquí, que yo lo hice como fue. Sí. Ya cogemos la componente en X de la distancia 4 metros. Sería 4 seno de 30 por la fuerza aplicada, que es de 20. Y eso sería igual a. ¿Puedes hacer calculador? Sería 30 en medio, ¿no? 40. 40. Por 8 menos 40. 40 newtons metros a favor de las manecillas en el reloj. Es 80 40 más. Sobre 30 es un medio. Por 4 por 20. 30. Eso es esto aquí. Quedó. Está sobre el eje. No, no está así. No está así. Ah, pero hacemos lo pequeño. Perdón, ¿Por qué le respeté ya que no estoy escuchando? no sé si vos dices la 80. No, pero. Y ya, más 4. Claro, es 80. Ahora después. 80 newtons 80 newtons. positivo Pero no creo que se esté. a favor. Está tapando todo. Listo. De una lanza. ¿Eso es el literal? C. Sí. Listo. L. Vale, rapidísimo. Pregunta 4, pregunta 4. Y ahí está hecho. Problema 1, vamos Ahí problema está 1. hecho. El problema 1. Vale, vale. No, ya se dice. Ahí. Problema 1 eres tú mismo, ¿no? Pero Sí. también. De una misma. Sobre un plano horizontal está situado un cuerpo de 50 kilos, unido mediante una cuerda que pasa a través de una polea de 15 kilos a otro cuerpo de 200 kilos. Sabiendo que el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo de 50 kilos y el plano horizontal vale 0.1, determina aceleración, tensiones y velocidades. Sabiendo que el de 200 kilos descendió 2 metros partiendo del reposo. Para una polea el momento de inercia es masa por radio al cuadrado medios. Ya, Miuca es 0.1. Sí.
Ya, primeramente lo que vamos a hacer es los diagramas de cuerpo. Para esta masa 1, Claro, ahí mismo el diagrama. ahora mismo, Sí, ahí ya. mismo, claro, ahí mismo. Tendremos su W, su normal, una fuerza con la tensión. En esta superficie no hay fricción, sí, 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 no hay fricción. Aquí. Claro, esa es la única. Tenemos la fuerza Fk. Entonces, como el movimiento se da hacia esta dirección, tendríamos tensión 1 menos Fk es igual a masa 1 Aceleración. por aceleración. Eso es en X. Ya, ahora para la polea. Tensión 2 menos tensión 1. Tendríamos que la sumatoria de torques es igual a I, momento de inercia por aceleración angular, y esto nos daría tensión 2 por R menos tensión 1 por R igual a I por aceleración angular. El tercer diagrama por M2 sería igual a el peso sería W de 2 menos la tensión 2 igual a masa 1 masa 2 por aceleración. Teniendo en cuenta eso, entonces despejamos aquí la tensión. Acá sabemos que a ver qué parte era. La fricción yuca por yuca por W. Es que tienes fricción, entonces fricción es de yuca por W. Ya, pero aquí tengo que dejar la tensión. W2, que es masa por 2 por gravedad, menos masa 2 por aceleración, es igual a la tensión 2. Entonces, aquí lo que vamos a sacar era, Tensión 1 tienes que sacar de aquí para que sacar tensión 2. desplazamos las dos tensiones aquí. Entonces sería Para sacar la aceleración. sí, menos tensión 1R es igual a I sobre esto. Ya, tensión 2 es igual a masa 2 por gravedad menos masa 2 por aceleración por R. Y la tensión 1 es igual a perdón, al revés. La tensión 1 es igual a Fk, que es mu K por la normal, que sería masa 1 por la gravedad. Sí. Más ¿Esto lo calculas? por aceleración. Sí, se ve enojar. Sí, se ve. Así por ejemplo. Cuando te mueves así. Suave, suave, suave. Sí, eso. Ya. Entonces esto sería igual a momento de inercia sobre aceleración. ¿Tu orden? Dale. Si me equivoco en signos ahí. De 1. Ya. Aquí había un principio que era que esto es igual a aceleración sobre radio. Entonces aquí podemos reemplazar aceleración sobre radio. Este momento de inercia es con respecto a este, que es una Polea un medio. polea, es un medio, ¿sí, verdad? Sí. Entonces podemos cambiarlo por un medio de la masa por el radio al cuadrado. Tenemos el radio en ambos miembros, entonces podemos simplificarlo como es aquí. Y tenemos un radio abajo, un radio aquí. Y eliminamos totalmente el radio de la ecuación. Quedaría masa 2 por gravedad menos masa 2 por aceleración menos mu K masa 1 gravedad más m1 aceleración es igual a Un medio de masa por aceleración. un medio de la masa aceleración. Estoy seguro que es un medio. El problema Sí, es que sí, sí. Entonces, despejando aceleración, nos
nos daría... ¿Puedes hacerme este? Dame los valores. Ya. Masa 2 es 200 kilogramos por gravedad. Ya, Menos. 1900, Ya, menos masa 2. 1960 960. A. Menos masa 2 por Pilas A. aceleración. 1900. Espera, aquí tengo otra aceleración. Sí, es que es 1960 A. A ver, dice aquí. El uno es 1960. ¿Mm? El uno es 1960. El otro es 200A. Menos 200A. Y ¿Cuál? mete signo en el otro. Este. 200 por 9.8. 1960. Ya. Ya. Pero el otro sí está en función de A. Ajá, eso es que me olvidé de que tengo que pasar por ahí. A Es ver. la idea de despejar primero A y luego meter todos los valores. Eso me confundí en algo. Bueno, despejando queda menos mu k masa 1 por gravedad más masa por gravedad va a ser igual a 1/2 de la masa por aceleración. Esa es la masa. Masa por aceleración más masa 1 por aceleración más masa 2 por aceleración, pasando por acá. Me quedaría esto despejando la aceleración, sería menos masa por gravedad, masa por aceleración. Menos un factor común. Me quedaría la aceleración m sobre 2 más m1 más m2. Despejando tendría que mandarlo a dividir. Ese es MG. Entonces En el MG. primer término hay un MG, no MA. MG. Ya. Despejando y reemplazando los valores me queda 7.42 metros por segundo cuadrado. Sí, es que me confundo mucho. Pero eso queda confirmado. Y ahí solo reemplaza eso en cada Las forma. tensiones simplemente La aceleración. FK es igual a mu k por la masa 1 por la gravedad más masa 1 por la aceleración. Ampliando valores, ¿sí? Reemplazando valores me queda 4.420 newtons. Y la tensión 2 sería Está bajo. M2 por gravedad menos M2 por aceleración, lo cual me da 476 newtons. Ya, teniendo la aceleración, sabiendo que es constante, podemos aplicar la regla de cinética. Y usamos la siguiente, que es velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por dx. Ya. Esta es 0. Esa es la que queremos saber y despejamos. Nos quedaría 2 veces la aceleración por delta x, que delta y, que ese, nos dice el ejercicio cuánto, 2 metros, sí, 2 metros. 2 veces la aceleración, que es de 7.42 por 2 metros. La velocidad final es 5.44 metros sobre segundo. Confirma. Estaba fácil, de hecho no estoy confundido. Déjame hacerlo rapidísimo. Ah, y el problema 3, el que tú habéis podido hacer. Yo aún no lo comprendo del todo. ¿Cuántos programas faltan? Faltan 3,
falta 4. Yo no me logro nada. Dame un Néstor. Problema 2. En la figura se muestra un cilindro de 4.5 kilogramos de masa que rueda sin deslizar. A lo largo de un inclinado con 42 grados con horizontal. El centro del cilindro es unido mediante una cuerda al borde de una polea en forma de disco de 2,2 kilogramos de masa y 8,85 milímetros de radio. Se ve que en el eje de la polea existe un rozamiento cuyo momento es de 1.3 metros de terminal. Literal A, la aceleración del cilindro y la tensión de la cuerda. Yo. Voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de ambos. Tensión. Tensión. Voy a hacer cigarrillos por aquí. Fricción. Y aquí va a ir el peso. El seno de la muela. Listo, eso es todo lo que necesitamos ahí. Otra vez. Ya, lo primero que hacemos, la sumatoria de fuerza de X. Fuerza de X es igual a masa por la aceleración. Los míos los mando. Vemos que lo único que hay en X es W seno del ángulo menos la tensión y menos la fricción. Es igual a masa por aceleración. Ecuación 1. Esto para el cilindro. Después, como me dice que rueda pero no desplaza, ¿no? Entonces le aplico torca del cilindro, que es igual al momento de inercia por... ¿Cómo? Sin deslizarse. ¿Sí? Entonces esto es igual, como lo único que causa esto es la fricción, entonces tenemos que es menos fricción. Por el radio, que es igual el momento de inercia de 1/2 m radio cuadrado y la aceleración, que es la aceleración sobre el radio. Vemos que se va el radio, entonces me queda que Fr es igual a 1/2 de m a la aceleración. Listo, ecuación 2. Después de eso me voy a hacer el análisis de la polea. Como no se desplaza, solo rota, entonces es solo la sumatoria de fuerzas en torque. Torque de la polea es igual a la inercia, que es igual, inercia fue esto. Me daba también una inercia de la polea en un extremo, ¿no es cierto? Entonces tendría la inercia, que es Fr menos la inercia que ya me dan, que era 1.3, ¿no? Momento de inercia. Me daban en ese ejercicio sí, me daban ahí un momento en un extremo de la polea. Entonces tengo que hacer la sumatoria de ambos. Como está para abajo y F está para arriba, entonces va a ser una resta. 1/2 de M R. Esto es A. Listo, entonces esta ecuación quedaría Fr es 0.0, el radio era 85 milímetros, ¿no? Menos 1.3 es igual a... ¿Cuánto es la masa? ¿La masa de la qué? ¿La polea? Sí. 2,2 y el radio de la polea 0.085. Esto es la aceleración, entonces voy a despejar con esto. Espérate, la tensión es la que hace el torque. Entonces voy a sacar la tensión, que es la misma tensión que está acá arriba, para empezar a reemplazar todo. Ecuación 3. Entonces tengo tensión que es igual, mi ecuación quedaría, este va a dividir acá y este pasa restando, me va a quedar 1.1 AC, que es la aceleración. Entonces se confunde con esto, más 15.29. Entonces empiezo a reemplazar todos estos datos acá. Esta ecuación 3. Voy a sacar acá, esto lo reemplazo acá arriba. Me quedaría W seno, que eso es... El valor total es 29.51. Esto voy a reemplazar en esto de acá, 21.51.
29.51 menos 6.75A. Este coseno viene a reemplazarse acá. Que esto es igual la tensión, que reemplazo lo que está acá arriba, lo que está acá abajo, perdón, 1.1A más 15.29. Entonces de aquí voy a sacar A, que sería igual a 1.81 metros sobre segundo cuadrado. Como ya tengo A, voy a despejar todas mis tensiones. En el primer caso, tensión es igual a 6.75, la aceleración que es 1.81 más 29.51, que eso me da 17.28 newtons. Listo, transición hecha. Solo tengo una aceleración constante, entonces voy a aplicar cinemática. No me está diciendo que parte del reposo, entonces no puedo aplicar velocidades, voy a aplicar la distancia, es un medio de la aceleración por el tiempo. La velocidad es la aceleración por el tiempo, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a sacar el tiempo porque me dice cuando se desplaza 3, ¿no es cierto? Sí. Tengo que el tiempo es igual a 2, 3, 1.81 y todo esto la raíz. Y la velocidad va a ser igual a 1.81 por todo el tiempo, que es 2, 3, 1.81, que me va a salir la velocidad final, que es lo único que existe, 3.296 metros sobre segundo. No, se salió. Mira, ¿qué es lo que veo? Revisa, amigo. Tienes que dividir por un 81 de raíz. Dividir. Problema 3. ¿Lo vas a hacer tú? Dale. Problema 3. Un cilindro uniforme de masa M y radio R descansa sobre un bloque de masa M minúscula, el cual a su vez se encuentra en reposo sobre una mesa horizontal sin rozamiento. Si aplicamos al bloque una fuerza horizontal F, este acelera y el cilindro rueda sin deslizamiento. Determinar: A. La aceleración del bloque. B. La aceleración angular del cilindro. C. ¿Es horaria o antihoraria la rotación del cilindro? D. ¿Cuál es la aceleración lineal del cilindro respecto a la mesa? Tomar como sentido del mismo que indica la dirección de F. ¿Cuál es la aceleración del cilindro respecto al bloque? Esta forma apliqué a ella voy a dividir acá para el tiempo. Cuando tú lo jalas, ya, como yo veo que en Y no hay ningún movimiento, no voy a hacer, o sea, no voy a tomar en cuenta las fuerzas que hay en Y, o sea, pesos normales y eso. Simplemente veo que no hay ninguna fricción de la mesa con respecto a M, pero sí existe una fricción entre ambas superficies. Entonces, para el cuerpo M, fuerza menos fricción va a ser igual a la masa M por la aceleración del bloque. Ya. Para él, la única fuerza que hace torque es la fricción. Entonces la fricción por el radio va a ser igual a la inercia por su aceleración angular alfa. A X. A este mismo. En X, su vector de fuerzas en X. Sí, pero por eso tengo X. Ya. Aquí el principio es que esta aceleración angular es la aceleración Menos A. del cilindro con respecto al bloque. Respecto al bloque, sobre el radio. Porque está girando no sobre la mesa, sino sobre el bloque.
pero esta aceleración, o sea, cuando mueven el bloquecito, este cilindro rota, ¿verdad? Si yo digo que hacia acá estoy tomando un positivo, entonces es una aceleración negativa. Por eso de ahí saco que alfa es AB menos AC sobre el radio R. Entonces, como también sé que el momento de inercia En medio. es, el cilindro es 1/2 de la masa por R al cuadrado, me están pidiendo la aceleración del bloque. Yo sé que la fricción la puedo dejar expresada como fuerza menos masa por aceleración del bloque, masa M por aceleración del bloque. Y voy a meter esos valores acá. Entonces tengo F menos masa por aceleración del bloque por el radio es igual a 1/2 de la masa por el radio al cuadrado por la aceleración del bloque menos la aceleración del cilindro sobre el radio. Todo de aquí se va, se termina de ir. F menos NAP es igual a 1/2 aceleración del bloque menos aceleración. Ya. Faltando algo, lo que no estoy haciendo. Y no recuerdo exactamente qué. Tiene mi cuaderno, sí, ahí está, no me lo veo. Sí, lo tiene. Ahí lo tengo. Intentos fallidos. Ya no. La fuerza estática. Vamos a hacer el diagrama de fuerzas también, ya no rotacional sino translacional del cilindro, que me dice que la fricción estática también es la masa grande del cilindro, ¿verdad? La masa M, por la aceleración del cilindro. Ahí sí reemplazo acá. Entonces tengo masa por aceleración del cilindro por R, que es igual a 1/2 masa por R al cuadrado por aceleración de B menos aceleración de C sobre R, donde ya veo que los radios sí se me van. Mando este 2 a multiplicar, tengo que 2 veces M por aceleración de C es igual a M AB menos MAC, donde M también se puede ir. Este C pasa a sumar y tengo que 3 veces la aceleración de C es la aceleración de B. Ahí sí se armó el desmadre. Porque si me piden la aceleración de B, ya únicamente lo que tengo que hacer es utilizar esta primera fórmula y decir, bueno, que la fuerza menos la fuerza de fricción, que es MAC, y AC lo puedo poner como AB tercios. Entonces tengo M AB tercios es igual a M más pequeño por AB. Simplemente tengo que despejar AB. 3F menos MAB es igual a 3. AB significa aceleración de B, ¿no? AB. Te mando esto a sumar. AB es igual a 3F sobre M más 3M más pequeño. Esta es la aceleración del bloque. Literal. Ya, literal me pide Del cilindro. la aceleración del cilindro. Como yo ya sé que la aceleración del cilindro es la aceleración del bloque tercios, lo que hago es dividir esto para 3 y simplemente me queda que la aceleración del cilindro es F sobre
3m más m. Espérate. Y ahí el tercero me pide. No se ve. Borra el. Ay, Ya, ¿qué La clase me dirección. pide? el B te dice. Ah, el C. esa es la dirección. ¿Que si es horaria o antihoraria? Antihoraria. Sí, yo dije que era antihorario. Sí, yo le estaba respondiendo al principio. ¿Y esta qué Por información? lógica. Sí, y sí, era antihorario. ¿Qué más? La D. ¿Cuál es la aceleración lineal del cilindro respecto a la mesa? Del cilindro con respecto a la mesa. La del cilindro con respecto a la mesa es... No, pero es que esta es la del cilindro con respecto a la mesa. Ahí me estaban pidiendo en el literal B la del cilindro de la angular. Ya, pues, Aceleración lineal del cilindro respecto a la mesa. ya, esta es la aceleración lineal del cilindro con respecto a la mesa. La aceleración angular del cilindro, ¿verdad? No, no es el B. El D, Entonces solo es por eso. sí, este es solo por el. O sea, está bien, pero es el D. Y la aceleración tangencial Lo mismo del que por él. cilindro es esto por Por el. él. Ajá. Tranquilamente. Sobre. Sobre él. Sí, sobre. Claro. Esto es bien porque esto sería B sobre R y el R se va a quedar acá. Pero el problema es que tienes que La aceleración va a ser la aceleración del cilindro sobre él. Ajá, exacto. Y la aceleración del cilindro es. Se puede coger eso, pero aquí yo cogí que era AB tercios. AB tercios sobre R. Y cambias, ¿sabes? Y ahora sí cambio A esto de aquí. a B, la paso para 2, Todo divides para 3 y este te va a quedar con 3. 2 a B. Esto está bien porque esto te va a quedar FN. Ya vi dónde dije. Ese ejercicio se me olvidó. Esta es la aceleración del cilindro, porque no puedo decir que es AC sobre R, porque yo aquí estoy diciendo que es AB menos AC sobre R. Entonces la aceleración de este va a ser AB, que es 3AC menos AC, es 2 aceleración del cilindro sobre R, y ahora sí ya puedo decir 2F sobre radio que multiplica a M más 3M. Ahí sí. Y esa es la Ah, B. sí, porque claro, no podía yo decir que la AC sobre R. Una angular. Claro, no podía yo decir eso, tenía que ser con eso. Y ya esto. Eso todo. Ya eso es. Ah, y bueno, la aceleración del cilindro con respecto a la mesa es hacia la izquierda. Pero con respecto al bloque es hacia la izquierda. Pero la aceleración con respecto a la mesa va a ser hacia la derecha, porque el cilindro está aquí, esto se mueve, el cilindro cae, pero Bueno, comenzó aquí y terminó acá. O sea, su aceleración es hacia la derecha con respecto a la mesa. Eso es todo. falta solo el 5. Hay 4 tengo que hacer. Entonces, apagado la física. Creo que la dejo. Hay 4 Oye, yo me voy. Estamos interrumpiendo hace rato. No sé. Ya no se canceló Problema 4. Para el sistema mostrar una figura, considere que masa 1 es igual a 1 kilogramo, masa 2 es igual a 2 kilogramos, y masa 3, o masa de la polea, perdón, es igual a 4 kilogramos. R es igual a 0.100 metros, R minúscula 0.050 metros. El coeficiente de fricción cinético entre la superficie y el bloque de masa M1 es 0.1, μk igual a 0.1. Expresa el rozamiento en el eje de la rueda y considere que es un cilindro de radio R con momento de inercia igual a 1 medio mr cuadrado.
Ya. Para la letra A nos pide realizar el diagrama de cuerpo libre para cada objeto. Ahí está. B. Escriba las ecuaciones dinámicas de movimiento e indique qué principio físico se aplica. C. Nos dice determinar la aceleración angular de la rueda y la aceleración de traslación de cada bloque. Aquí lo que hay que saber es que A1 es el radio por la aceleración angular y A2 es el radio más grande por la aceleración angular. Entonces ya ahí solo meto estos valores acá y... bueno, claro, y como estamos hablando de un cilindro es de Medio de y aquí se armó nada más que T1 tengo el coeficiente de la mu k es igual a 0.1. ya, entonces no hay problema. T1 es M1 A1 por R más igual. mu K Como aquí se desde que hace rato que había que despejar T1 y T2. esto por R. El R de T1. Y por eso cuando haces un borrón que te olvidas de las nomenclaturas. R menos T2 que es M2 A2. Directamente voy a poner las aceleraciones como R teta. Ya sé que esta sería un R cuadrado teta. Y esta 2 sería un R cuadrado por angular. Y entra con menos. Entra con menos, pero bueno. Sumar, esta nota va a restar, entonces esta nota entra como negativo. Por negativo o positivo. Y esta nota seguía sumando, va a entrar como negativo. M2G por R más grande. Y esto es igual a MR cuadrado medios por la Aceleración angular. aceleración angular. Despejando y despejando. Eso, rápido, pero despejando va a ser 44.96, que es el aproximado 45 radianes sobre segundo al cuadrado. Y ya con esto lo único que voy a hacer es reemplazar en estos dos principios. Tengo que A1 es 2.25 sobre segundos al cuadrado y A2 es 4.5 metros sobre segundos al cuadrado. Muy bien. Listo, tienes 2 minutos para hacer 5 que dije 5 minutos. Tienes 2 minutos exactos por reloj. Empieza, Valero, nomás. El problema 5. Sí, porque dije 5 El disco duro en su computadora está girando de acuerdo a la gráfica mostrada cuando se produce un mal funcionamiento y empieza a detenerse. A. Si el torque neto ejercido sobre el disco duro al principio es de 0.08 Nm, calcule su momento de inercia. B. ¿Cuál es el torque neto ejercido sobre el disco duro de la avería? Y C. ¿Cuál es el torque neto ejercido sobre el disco duro en t igual a 5 segundos? A te dice si el torque neto ejercido sobre el disco duro al principio es de 0.08 Nm, calcule su momento de inercia. Y la D nos dice cuántas revoluciones del disco. Lo dice. Bueno, al principio nos piden el torque y nos dan una gráfica, velocidad angular versus tiempo. Entonces, el torque es igual a la inercia, la aceleración. Sí, dije 5 minutos. Sí, esto. La velocidad angular es... Ah, ya la ponemos.
¿En la respuesta? La pendiente. Utilizando la gráfica podemos hallar la relación angular en este punto, cuando sí dice vale. Esto es 150 pi. Y esto me da. Ya. El punto B nos pide, ¿cuál es el torque neto ejercido sobre el disco duro después de la avería? Torque neto. Y por ahí. Y por ahí. Tenemos un momento de inercia. Y tenemos aquí. Multiplicamos y por ahí. Hay que decirlo desplazando simplemente y ya. Y darle Este- 150 pi. Aquí no, porque este alfa es cuando está dañado. De este punto a este punto. Lo podemos calcular con sacando la pendiente. Aquí nos va a dar Bueno, de 1 a 5 en X y de 0 a 1550 creo que De 0 a 150 pi dividido para de 1 a 0 pi. Yo reemplazando y la respuesta. Ya demostramos que nos salió el ejercicio. Ya, bueno, calculando con la pendiente en este punto, encontramos el siguiente hacer angular. Simplemente la reemplazamos en la fórmula. Nos da Entonces el torque neto me da menos 0.02 Newton. newton metros. El literal se nos dice cuál es el torque neto ejercido sobre el disco duro en tiempo igual 5 segundos. ¿Qué le dice más? ¿Ya? Ya, el torque neto en el tiempo de 5 segundos. Ya, entonces nos está pidiendo analizar en este punto. Me da la misma fórmula, o sea, nos va a dar lo mismo porque el mismo se va a conservar el momento de inercia. Y si calculamos la aceleración en este punto, va a ser la misma. Es la misma respuesta. Y el literal se dice ¿cuántas revoluciones dio el disco duro desde que empezó a rotar hasta que se detuvo? Bajante la aceleración. Listo. Ahora nos piden La variación de... la revolución. Y Como tenemos un último gráfico literal. velocidad versus tiempo, podemos ahora encontrar el desplazamiento con el área baja torque. Entonces, la primera 5 tenemos por 150 pi sobre 2. sería más, porque en este momento se vería. Base, que es 50 pi sobre 2. Reemplazando ya. Entonces, resuelve la operación, nos va a dar la siguiente. 187.5 revolución. Se va a dar 375 Ah, pero no es Y así. pi radianes. Pi radian. Ajá. Entonces, por las primeras revoluciones, simplemente transformamos con pi radian. Una revolución tiene 2 pi radianes. Realizando la operación, Eso al ojo, 187. 187.5. Aló. revolución. revolución. Eso sería todo por la guía 1. Ya, pausa. Ya, o sea,